El sol del mediodía caía como plomo sobre el taller mecánico. El aire olía a aceite quemado y metal oxidado. En medio del patio de tierra, rodeado por un círculo de hombres que reían con crueldad, estaba Ramón. Tenía las manos negras de grasa, la camisa empapada de sudor y la mirada clavada en el suelo. Frente a él, con los brazos cruzados y una sonrisa de desprecio, estaba Sergio Maldonado, el dueño de la concesionaria más grande de la ciudad. Un hombre de traje impecable, reloj de oro y ego, del tamaño de su fortuna. Sergio levantó la voz para que todos escucharan. «¡Miren a este pobre diablo! 20 años arreglando chatarra en este basurero y todavía no tiene ni para comprarse un auto decente. ¿Sabes cuánto cuesta mi reloj, Ramón? Más de lo que ganarás en toda tu vida». Los hombres estallaron en carcajadas. Uno de ellos, un tipo gordo con camisa de seda, señaló el viejo overol de Ramón. «Ni siquiera puede pagar un uniforme nuevo. ¡Qué vergüenza!». Ramón apretó los puños, pero no dijo nada. Nunca lo hacía. Había aprendido hacía mucho tiempo que las palabras no cambian nada cuando eres invisible para el mundo. Sergio se acercó más, tanto que Ramón pudo oler su colonia cara. «Dime, mecánico, ¿qué se siente saber que nunca serás más que esto? Un muerto de hambre que ensucia sus manos para que hombres como yo puedan conducir en limpio. ¿Desde qué ciudad nos ves esta historia? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para más historias como esta, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que crees saber sobre este hombre». Pero aquel mecánico callado, al que todos llamaban fracasado, tenía un pasado que nadie en ese barrio imaginaba. Un pasado enterrado bajo 20 años de silencio. Y esa tarde, sin saberlo, Sergio Maldonado acababa de despertar algo que nunca debió tocar. La primera vez que Ramón sintió el sabor amargo de la humillación tenía apenas 12 años. Era 1985. Su padre, Miguel Torres, era piloto de carreras. No un piloto cualquiera. Era una leyenda en el circuito nacional. Los fines de semana, Ramón se sentaba en las gradas con su madre y veía cómo su padre dominaba cada curva, cada recta, con una precisión casi sobrenatural. El rugido de los motores era su canción de cuna. El olor a gasolina y caucho quemado era su hogar. Pero todo se derrumbó una noche de octubre. Miguel Torres murió en un accidente durante una carrera en el Autódromo de Monterrey. No fue por un error suyo. Fue sabotaje. Alguien manipuló los frenos de su auto. Nunca se demostró quién lo hizo. Pero los rumores apuntaban a un consorcio de empresarios que habían apostado millones contra él. Entre ellos estaba un joven empresario ambicioso llamado Sergio Maldonado. Apenas tenía 25 años, pero ya era conocido por jugar sucio. La muerte de Miguel dejó a la familia Torres en la ruina. Los patrocinadores desaparecieron. Los amigos se esfumaron. La madre de Ramón, una mujer que antes usaba vestidos elegantes y sonreía en las fotos de las revistas, tuvo que vender todo. La casa, los trofeos, hasta el último recuerdo de su esposo. Ramón vio cómo su madre lloraba en silencio cada noche, sentada en la mesa de una cocina que ya no era suya. A los 13 años, Ramón dejó la escuela. Necesitaba trabajar. Consiguió empleo en un taller mecánico del barrio más pobre de la ciudad, un lugar donde los autos llegaban destruidos y los dueños pagaban con monedas contadas. Ahí aprendió a reparar motores con herramientas oxidadas. Aprendió a callar cuando los clientes le gritaban. Aprendió a hacerse invisible. Su madre murió 5 años después. Cáncer. No tenían dinero para el tratamiento. Ramón la sostuvo en sus brazos mientras ella le susurraba con voz quebrada. «Tu padre estaría orgulloso de ti, mijo. Eres más fuerte de lo que crees». Fueron sus últimas palabras. Ramón tenía 18 años y estaba completamente solo en el mundo. Desde entonces, había vivido en un cuarto detrás del taller, un espacio de 3 metros por 3, con un colchón en el suelo, una mesa de madera carcomida y una foto amarillenta de su padre sosteniendo un trofeo. Era lo único que le quedaba. Cada mañana, Ramón se despertaba antes del amanecer. Se lavaba la cara con agua fría.
Se ponía el mismo overol raído. Y caminaba hacia el taller como un fantasma. 20 años arreglando autos de gente que ni siquiera lo miraba a los ojos. 20 años escuchando cómo lo llamaban el mecánico sucio, el pobre tipo, el que nunca salió del barrio. Pero Ramón nunca se quejó. Guardaba silencio. Trabajaba con las manos. Y por las noches, cuando el taller estaba vacío y el mundo dormía, se sentaba frente a la foto de su padre y recordaba el rugido de los motores. Nadie sabía que Ramón Torres había heredado el talento de su padre. Nadie sabía que sus manos no solo reparaban autos. Sus manos entendían cada pieza, cada tornillo, cada secreto mecánico como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Nadie sabía que en ese cuarto miserable, Ramón guardaba cuadernos llenos de diseños, cálculos, modificaciones que ningún ingeniero de la ciudad habría imaginado. Y nadie sabía que cada noche, antes de dormir, Ramón cerraba los ojos y sentía el volante entre sus manos. Sentía la velocidad, sentía el viento, sentía la pista. Porque aunque el mundo lo hubiera enterrado vivo, aunque la pobreza lo hubiera aplastado, aunque el silencio lo hubiera consumido, Ramón Torres seguía siendo el hijo de Miguel Torres. Y eso nunca se olvida. El amanecer llegaba, siempre igual para Ramón. A las 5 de la mañana, el despertador sonaba como un martillo en la cabeza. Se levantaba del colchón tirado en el suelo, se lavaba la cara con agua helada en un lavabo agrietado y se ponía el overol que ya tenía más parches que tela original. El espejo roto de la pared le devolvía la imagen de un hombre de 42 años que parecía de 60. Arrugas profundas alrededor de los ojos, manos callosas y cortadas, espalda encorvada de tanto agacharse bajo los autos. El taller abría a las 6. Don Fermín, el dueño, era un anciano de 70 años que apenas podía caminar. Ramón hacía todo el trabajo. Cambiaba aceite, reparaba transmisiones, soldaba piezas rotas, limpiaba el piso, atendía a los clientes. A cambio, recibía un sueldo miserable que apenas le alcanzaba para comer 2 veces al día. Pero nunca se quejaba, nunca pedía aumento, porque sabía que nadie más lo contrataría. En esta ciudad, si no tenías apellido, contactos o dinero, eras nadie. Los clientes lo trataban como si fuera parte del inventario. Llegaban, dejaban las llaves del auto en el mostrador sin mirarlo, y decían, «Lo quiero para mañana», como si fuera una orden militar. Si Ramón se atrasaba aunque fuera 1 hora, lo insultaban. «Inútil, no sirves ni para esto». Una vez, una mujer de vestido elegante y uñas pintadas dejó caer las llaves al suelo frente a él. «Recógelas», le dijo con una sonrisa fría. Ramón se agachó en silencio. Siempre lo hacía. Pero había algo en su rutina que nadie veía. Cada vez que un auto llegaba al taller, Ramón no solo lo reparaba, lo estudiaba. Abría el capó y pasaba los dedos por el motor como un pianista acariciando las teclas. Identificaba cada falla con solo escuchar el sonido del arranque. Sabía exactamente qué pieza estaba gastada, qué cilindro fallaba, qué cable estaba suelto. Era un don. El mismo don que su padre había tenido. El don de entender las máquinas como si hablaran un idioma secreto que solo él podía descifrar. Por las tardes, cuando el sol caía y el calor se volvía insoportable, Ramón se sentaba en la entrada del taller con una botella de agua tibia. Desde ahí podía ver la avenida principal. Los autos lujosos pasaban a toda velocidad. Mercedes, BMW, Porsches. Y entre todos esos autos siempre destacaba uno. Un Audi R8 negro con rines cromados y una placa personalizada que decía Maldonado 1. Era el auto de Sergio Maldonado. Cada vez que pasaba frente al taller, Sergio tocaba el claxon 2 veces. No para saludar, para burlarse, para recordarle a Ramón dónde estaba su lugar. Pero había una persona en el barrio que veía a Ramón con otros ojos. Se llamaba Lucía. Tenía 11 años. Era hija de Rosa, la mujer que vendía tacos en la esquina del taller. Lucía era una niña delgada, de ojos enormes y sonrisa tímida.
Cada tarde, después de la escuela, pasaba por el taller y se quedaba mirando a Ramón trabajar. No decía mucho, solo lo observaba con una curiosidad que a Ramón le recordaba a sí mismo de niño. Un día, Lucía se acercó mientras Ramón reparaba un motor viejo. ¿Cómo sabes dónde va cada pieza?, preguntó con voz suave. Ramón levantó la vista, sorprendido. Nadie le hacía preguntas. Nadie le hablaba a menos que fuera para darle órdenes. Es como un rompecabezas, dijo finalmente. Cada pieza tiene su lugar, solo tienes que escuchar. Lucía sonrió. Mi mamá dice que eres el mejor mecánico de la ciudad. Dice que los autos te hablan. Ramón sintió algo extraño en el pecho. Algo que no sentía, desde hacía años. Respeto. Reconocimiento. Aunque fuera de una niña de 11 años, significaba más de lo que ella podía imaginar. Desde ese día, Lucía empezó a visitarlo más seguido. Le llevaba tacos que su madre le daba. Se sentaba en un balde viejo y le hacía preguntas sobre los autos. Y Ramón, por primera vez en 20 años, empezó a hablar. No mucho, pero lo suficiente como para recordar que todavía tenía voz. Una tarde de viernes, mientras Ramón cerraba el taller, Lucía llegó corriendo. Tenía los ojos brillantes de emoción. Don Ramón, ¿es cierto que antes había carreras de autos en la ciudad? Ramón se quedó congelado. Nadie le preguntaba sobre eso. Nadie sabía. Sí, respondió despacio. Hace mucho tiempo. Lucía se sentó en el escalón de la entrada. Mi abuelo dice que había un piloto que era el mejor de todos, Miguel Torres. Dice que nadie podía ganarle. ¿Usted lo conoció? El corazón de Ramón latió como un tambor. Tragó saliva. Miró hacia la calle vacía. Sí, dijo con voz quebrada. Era mi padre. Lucía abrió los ojos enormes. ¿En serio? Entonces usted también sabe manejar así. Ramón negó con la cabeza. Eso fue hace mucho tiempo, niña, ya no importa. Pero Lucía no se rindió. Mi abuelo dice que el talento no se olvida. Dice que está en la sangre. Esa noche, Ramón no pudo dormir. Las palabras de Lucía resonaban en su cabeza como un eco. El talento no se olvida. Está en la sangre. Se levantó del colchón. Caminó hacia el rincón del cuarto donde guardaba una caja de cartón vieja. La abrió con manos temblorosas. Adentro estaban los cuadernos. Páginas y páginas llenas de diseños, cálculos, modificaciones. 20 años de conocimiento acumulado en silencio. 20 años de sueños enterrados. Ramón sacó uno de los cuadernos y lo abrió. En la primera página había un dibujo detallado de un motor modificado, un diseño que había creado años atrás, cuando todavía creía que podía tener una oportunidad. Al lado del dibujo, con letra temblorosa, había escrito una frase: «Algún día». Cerró el cuaderno, lo guardó de nuevo en la caja y se acostó mirando el techo de lámina oxidada. La mañana del sábado llegó con un calor sofocante. Ramón estaba reparando una camioneta cuando escuchó el rugido de un motor potente. Levantó la vista. Era el Audi R8 de Sergio Maldonado. El auto se detuvo frente al taller. Sergio bajó con lentes de sol oscuros y una sonrisa arrogante. Detrás de él venían 3 hombres más, todos vestidos con camisas caras y actitud de dueños del mundo. Sergio caminó directo hacia Ramón. Necesito que revises mi auto. Hace un ruido extraño. Ramón asintió en silencio. Abrió el capó. Revisó el motor. Era un problema simple. Una banda gastada. Es la banda del alternador, dijo Ramón. Puedo cambiarla en 1 hora. Sergio soltó una carcajada. 1 hora. ¿Escucharon eso, muchachos? Este tipo necesita 1 hora para cambiar una banda. En mi concesionaria lo hacen en 15 minutos. Ramón no respondió. Empezó a trabajar. Pero Sergio no se fue. Se quedó ahí, parado junto al auto, hablando en voz alta para que todos en el barrio escucharan. ¿Sabes cuánto gano en 1 hora, mecánico? Más de lo que tú ganas en 1 año. Y lo hago sin ensuciarme las manos, sin oler a aceite como un perro callejero. Los hombres que lo acompañaban rieron. Uno de ellos tomó una foto de Ramón agachado bajo el auto.
Esto va para Instagram. Así se ve el fracaso. Ramón apretó la llave inglesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pero terminó el trabajo en silencio. Cerró el capó, limpió sus manos en un trapo sucio. «¡Listo!», dijo sin levantar la vista. Sergio se subió al auto. Arrancó el motor. Sonaba perfecto. Bajó la ventanilla. «¿Cuánto te debo?». Ramón hizo el cálculo mental. 200 pesos. Sergio sacó un billete de 100, lo arrugó y lo lanzó al suelo. «Ahí tienes. Con eso es suficiente para alguien como tú». El Audi se alejó dejando una estela de polvo. Ramón se quedó parado en medio del patio, mirando el billete arrugado, en el suelo. No lo recogió. Se quedó ahí, inmóvil, mientras el sol del mediodía le quemaba la piel y el silencio del barrio lo tragaba entero. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrios rotos. La humillación de ese sábado se había esparcido por el barrio como pólvora. Los clientes empezaron a llegar con otras actitudes, más burlas, más desprecio, como si la escena con Sergio les hubiera dado permiso para tratarlo peor. Un tipo dejó caer un billete al suelo igual que Sergio. «Recógelo. Mecánico. Ahí está tu propina». Ramón lo recogió. Siempre lo hacía, porque necesitaba comer, porque no tenía otra opción, porque eso era lo que había aprendido a hacer, sobrevivir en silencio. Pero algo había cambiado dentro de él. Una chispa, pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Las palabras de Lucía seguían rebotando en su cabeza. El talento no se olvida, está en la sangre. Y por primera vez en 20 años, Ramón se permitió pensar en algo más que solo sobrevivir. Se permitió recordar quién había sido, quién podría haber sido. Una noche de jueves, después de cerrar el taller, Ramón sacó los cuadernos de nuevo. Los extendió sobre la mesa de madera, página tras página de diseños, modificaciones de motores, cálculos de potencia, sistemas de suspensión. Todo estaba ahí, 20 años de conocimiento que nadie había visto. Agarró un lápiz, y por primera vez en años empezó a dibujar algo nuevo, un diseño, una modificación para un motor viejo que podría convertirlo en algo extraordinario. Trabajó hasta el amanecer. Cuando el sol empezó a salir, Ramón tenía un plan. No era grande, no era perfecto, pero era suyo. Iba a tomar el motor viejo de un auto abandonado que llevaba meses en el fondo del taller. Iba a reconstruirlo. Iba a demostrar, aunque fuera solo para él mismo, que todavía podía crear algo. Que todavía tenía el fuego de su padre corriendo por las venas. El viernes por la mañana, don Fermín llegó al taller con una noticia. «Ramón, necesito que hablemos». El anciano se veía cansado, más viejo que nunca. Se sentó en una silla de plástico y suspiró profundo. «Vendí el taller». Las palabras cayeron como piedras. Ramón sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Un empresario me hizo una oferta que no puedo rechazar. Me voy a vivir con mi hija a Guadalajara. El nuevo dueño toma posesión en 2 semanas». Ramón apenas podía respirar. «¿Y yo?». Don Fermín bajó la mirada. «El nuevo dueño quiere traer su propio equipo». «Lo siento, muchacho. Te voy a dar tu liquidación. No es mucho, pero es lo que puedo». Ramón asintió. No dijo nada, porque no había nada que decir. En 2 semanas estaría en la calle, sin trabajo, sin casa, sin nada. Esa tarde, mientras trabajaba en un auto, escuchó voces afuera. Salió y vio a Sergio Maldonado parado en medio del patio. Pero esta vez no estaba solo. Estaba con Rosa, la madre de Lucía. Y Rosa estaba llorando. «Por favor, señor Maldonado, deme una semana más. Solo una semana». Sergio negó con la cabeza. «Ya tuviste suficiente tiempo. O me pagas lo que debes, o te quito el puesto de tacos. Así de simple». Ramón se acercó. «¿Qué pasa?». Rosa se limpió las lágrimas. «Don Ramón, yo le pedí un préstamo al señor Maldonado hace 6 meses, para la operación de mi mamá, pero no he podido pagarle, y ahora me dice que si no le pago todo esta semana, me quita mi puesto». Sergio sonrió con cinismo. «Es solo negocios, nada personal».
Ramón sintió la rabia subir por su garganta como fuego líquido. ¿Cuánto le debe? Rosa miró al suelo. 20,000 pesos. Sergio soltó una carcajada. 20,000 pesos para mí son migajas, pero para gente como ustedes es una fortuna, y así es como funciona el mundo mecánico. Los que tienen, ganan. Los que no tienen, pierden. Ramón apretó los puños. Yo le pago. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo. Sergio levantó una ceja. ¿Tú? ¿Tú vas a pagarle? ¿Con qué? ¿Con tu liquidación de miseria? Ramón tragó saliva. Deme un mes. Le consigo el dinero. Sergio se acercó tanto que Ramón pudo ver su reflejo en los lentes de sol del empresario. ¿Y qué me das de garantía? Ramón no tenía nada, solo su palabra. Pero eso no valía nada en este mundo. Sergio se rió. Eres patético, los dos lo son. Rosa, tienes hasta el domingo para pagarme. Si no, el lunes le quito el puesto a alguien más. Se dio la vuelta y caminó hacia su auto, pero antes de subirse, giró la cabeza. Ah, y mecánico. El nuevo dueño del taller soy yo. Compré este lugar esta mañana, así que en 1200 meses, 2 semanas no solo estarás sin trabajo, estarás en la calle, literalmente. El Audi negro arrancó con un rugido. Rosa se derrumbó llorando. Ramón la ayudó a sentarse. Lucía apareció corriendo desde la esquina. «¡Mamá! ¿Qué pasó?» Rosa abrazó a su hija y lloró en su hombro. Ramón se quedó parado ahí, mirando cómo el auto de Sergio desaparecía en la distancia. Y por primera vez en 20 años, sintió algo más fuerte que el miedo. Sintió furia. Esa noche, Ramón no durmió. Se quedó sentado en el suelo de su cuarto, con la foto de su padre en las manos. La imagen estaba descolorida por el tiempo, pero todavía podía ver la sonrisa orgullosa de Miguel Torres, sosteniendo el trofeo. «¿Qué harías tú, papá?», susurró en la oscuridad. «¿Cómo se supone que pelee contra alguien como él? No tengo nada, soy nadie». El silencio del cuarto era aplastante. Ramón cerró los ojos, y en su mente, como un relámpago, vio algo, un recuerdo. Su padre sentado junto a él en las gradas del autódromo, cuando Ramón tenía apenas 10 años. «Mijo», le había dicho su padre, «en la pista no importa quién tiene el auto más caro. Importa quién tiene el corazón más grande. Importa quién está dispuesto a arriesgarlo todo por algo en lo que cree». Ramón abrió los ojos. Miró los cuadernos apilados en el rincón. Miró sus manos callosas y cortadas, y tomó una decisión. No iba a quedarse de brazos cruzados. No iba a dejar que Sergio destruyera a Rosa y a Lucía. No iba a seguir siendo invisible. Iba a hacer lo único que sabía hacer. Iba a construir algo. Iba a apostar todo, aunque perdiera, aunque el mundo lo aplastara. Al menos iba a intentarlo. Al día siguiente, sábado por la mañana, Ramón llegó al taller antes del amanecer. Fue directo al fondo, donde estaba el auto abandonado. Un Nissan 240 SX de 1995. Llevaba 3 años ahí. Nadie lo quería. El dueño nunca volvió a buscarlo. Estaba oxidado, sin llantas, con el motor destrozado. Para cualquiera, era basura. Pero para Ramón, era una oportunidad. Pasó todo el fin de semana trabajando. No comió. Apenas bebió agua. Desarmó el motor pieza por pieza. Limpió cada componente. Soldó las grietas. Reemplazó lo que pudo con piezas viejas que había guardado durante años. Y empezó a reconstruirlo siguiendo los diseños de sus cuadernos. Modificaciones que había imaginado, pero nunca había tenido la oportunidad de probar. El domingo por la noche, el motor estaba listo. Ramón lo instaló de nuevo en el auto. Conectó los cables. Revisó cada tornillo. Y con manos temblorosas, giró la llave. El motor tosió. Escupió humo negro. Y luego, como un milagro, empezó a rugir. No era un rugido ordinario. Era profundo, potente, hambriento. Ramón sintió las lágrimas caer por sus mejillas. Después de 20 años, había vuelto a crear algo. Pero crear el auto era solo el primer paso. Ahora necesitaba dinero. Y solo había una forma de conseguirlo rápido. Las carreras clandestinas.
Ramón sabía que todavía existían. Se corrían los fines de semana en las afueras de 1900 la ciudad. Apuestas altas, dinero rápido y peligro, mucho peligro. Pero no tenía otra opción. El lunes por la mañana, Ramón buscó a un tipo llamado El Chino, un mecánico que trabajaba en el barrio de al lado y que todo el mundo sabía que estaba conectado con las carreras. Ramón lo encontró en un taller mugriento. «Necesito entrar en una carrera», le dijo directo. El Chino lo miró de arriba a abajo. «¿Tú? ¿El mecánico callado? No me hagas reír». Ramón no se movió. «Tengo un auto, y sé manejar». El Chino escupió en el suelo. «¿Sabes cuánto cuesta la entrada? 5,000 pesos, y si pierdes, pierdes todo». Ramón sintió que el mundo se cerraba sobre él. 5,000 pesos. No los tenía. No tenía nada. El Chino vio la desesperación en sus ojos. «Hay otra forma», dijo con una sonrisa torcida. «Si alguien te avala, entras gratis. Pero si pierdes, tu avalista pierde lo que apostó. Y créeme, nadie va a avalar a un desconocido». Ramón salió de ese taller con el alma destrozada. No tenía los 5,000 pesos. No tenía a nadie que lo avalara. Se sentó en la banqueta, con la cabeza entre las manos, y por primera vez en 20 años lloró. Lloró por su padre, por su madre, por todos los años perdidos, por la impotencia de ser nadie en un mundo que solo respeta a los que tienen poder. Ramón se quedó sentado en esa banqueta hasta que el sol empezó a caer. La gente pasaba a su lado sin mirarlo, como siempre, como si fuera parte del pavimento, invisible, insignificante. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se levantó. Caminó de regreso al taller con los hombros caídos y el corazón pesado como piedra. Ya no sabía qué hacer. Ya no sabía cómo seguir. Cuando llegó al taller, vio a Lucía sentada en el escalón de la entrada. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Ramón se acercó despacio. «¿Qué pasa, niña?» Lucía levantó la vista. «Mi mamá está muy enferma. Desde ayer no puede levantarse de la cama. Dice que es del estrés. Dice que ya no sabe qué hacer. Don Ramón, tengo miedo». Ramón sintió que algo se rompía dentro de él. Se arrodilló frente a Lucía. «Escúchame bien. Tu mamá va a estar bien. Te lo prometo. Voy a encontrar la forma de ayudarla. No sé cómo todavía, pero lo voy a hacer». Lucía lo miró con esos ojos enormes llenos de esperanza. ¿De verdad? Ramón asintió, aunque por dentro no tenía idea de cómo iba a cumplir esa promesa. Esa noche, Ramón se quedó despierto mirando el techo. Las palabras que le había dicho a Lucía resonaban en su cabeza como un eco, burlón. «Voy a encontrar la forma». Pero no había forma, no había salida. Solo había un callejón sin salida y un reloj que no dejaba de avanzar. El domingo era el límite. 4 días. Solo 4 días para conseguir 20,000 pesos que no tenía. Se levantó de la cama. Caminó hacia el auto que había reconstruido. Lo miró bajo la luz tenue de una bombilla colgante. El 240 SX estaba ahí, esperando, como si supiera que era su única oportunidad. Ramón pasó la mano por el capó. «Eres lo único que tengo», susurró. «Tú y yo. Somos lo único que queda». El martes por la mañana, Ramón tomó una decisión desesperada. Fue a una casa de empeño en el centro de la ciudad. Llevaba consigo lo último que le quedaba de valor: la foto de su padre con el trofeo. La puso sobre el mostrador con manos temblorosas. El empleado la miró con indiferencia. «¿Cuánto?» Ramón tragó saliva. «¿Cuánto me das?» El tipo examinó la foto. «Es solo una foto vieja. Te doy 200 pesos». Ramón cerró los ojos. 200 pesos. Era una burla. Pero no tenía otra opción. Salió de la casa de empeño con el billete arrugado en el bolsillo y un vacío en el pecho que nunca había sentido antes. Había vendido lo último que le quedaba de su padre. Lo último que le quedaba de su pasado. Ahora solo tenía el presente, y el presente era un infierno. Esa tarde, mientras trabajaba en el taller,
apareció un hombre que Ramón no había visto en años. Se llamaba Antonio. Había sido amigo de su padre. Un mecánico legendario que ahora tenía su propio taller en la parte rica de la ciudad. Antonio entró al taller con paso lento, mirando todo con nostalgia. «Ramón Torres», dijo con voz grave. «Hace mucho que no nos vemos». Ramón dejó las herramientas. «Don Antonio, ¿qué lo trae por aquí?». El anciano sonrió con tristeza. «Me enteré de que Sergio Maldonado compró este lugar. Vine a ver si era cierto». Ramón asintió. «Es cierto. En menos de 2 semanas me quedo en la calle». Antonio suspiró. «Ese hombre es una serpiente. Siempre lo ha sido. Desde que tu padre murió, Sergio ha hecho fortuna pisoteando a los demás». Ramón sintió que la sangre le hervía. «¿Usted sabe algo sobre lo que le pasó a mi papá?». Antonio miró hacia la calle, como si tuviera miedo de que alguien escuchara. «Tu padre iba a ganar esa carrera, todos lo sabían, pero había mucho dinero apostado en su contra. Sergio era uno de los que más había apostado. Nunca se probó nada, pero todos sabemos que alguien manipuló ese auto. Tu padre no cometió ese error. Alguien lo mató». Las palabras cayeron como golpes. Ramón siempre lo había sospechado, pero escucharlo de alguien que estuvo ahí esa noche era diferente. «¿Por qué nunca dijiste nada?». Antonio bajó la mirada. «Porque tenía miedo, porque Sergio ya era poderoso, porque soy un cobarde. He vivido 20 años con esa culpa, muchacho, y ahora que te veo aquí, trabajando en este lugar, siendo tratado como basura por el mismo hombre que destruyó a tu padre, no puedo seguir callado». Ramón apretó los puños. «No importa, ya pasó, ya nada se puede hacer». Antonio dio un paso adelante. «Sí se puede. Escúchame. Sé que hay carreras este sábado, carreras grandes. Sergio siempre está ahí, siempre apuesta. Si tú corrieras, si le ganaras». Ramón lo interrumpió. «No tengo dinero para entrar, y aunque lo tuviera, hace 20 años que no me subo a un auto de carreras. Sería un suicidio». Antonio metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre. «Aquí hay 5,000 pesos. Es para la entrada. Es todo lo que puedo darte. El resto depende de ti». Ramón miró el sobre como si fuera un espejismo. «¿Por qué hace esto?». Antonio puso el sobre en las manos de Ramón. «Porque le debía esto a tu padre hace 20 años, y porque creo que todavía tienes su fuego. Lo veo en tus ojos, no lo desperdicies». El anciano se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Antes de irse, se detuvo. «Una cosa más. Sergio estará ahí el sábado, y cuando te vea, va a querer humillarte. No le des ese gusto. Hazle recordar quién era, Miguel Torres. Hazle recordar que los Torres no se arrodillan ante nadie». Ramón se quedó parado en medio del taller, con el sobre en las manos. 5,000 pesos. La entrada a las carreras. Una oportunidad, pero también una trampa. Si perdía, perdía todo, incluso su vida, porque esas carreras eran peligrosas. Autos modificados, conductores sin miedo, calles sin reglas. Un error y podía terminar estrellado contra un muro. Esa noche, Ramón no pudo dormir de nuevo. Se sentó en el suelo con el sobre de dinero frente a él. A su lado, la foto de su padre ya no estaba. La había vendido. Pero no necesitaba la foto para recordar la voz de Miguel Torres. La escuchaba clara en su mente. «Mijo, el miedo es bueno. Te mantiene vivo. Pero no dejes que el miedo te paralice, porque vivir con miedo es lo mismo que no vivir». Ramón cerró los ojos. Y por primera vez en 20 años, dejó que el dolor saliera. Gritó. Gritó hasta que la voz se le quebró. Gritó por su padre, por su madre, por los 20 años perdidos, por la humillación, por la pobreza, por el silencio. Gritó hasta que no le quedó nada adentro. Y cuando el silencio regresó, algo había cambiado. El miedo seguía ahí, pero ya no era lo único que sentía. También sentía rabia, también sentía hambre, también sentía fuego. El miércoles por la mañana,
Ramón fue al lugar donde se organizaban las carreras. Un warehouse abandonado en las afueras de la ciudad. Había hombres con tatuajes, mujeres con ropa ajustada, autos que parecían bestias, listas para devorar el asfalto. El chino estaba ahí. Cuando vio a Ramón, soltó una carcajada. «No puedo creer que hayas vuelto. ¿Trajiste el dinero?» Ramón sacó el sobre. Lo puso sobre la mesa. El chino contó los billetes. «Está completo. Estás dentro. La carrera es el sábado a las 11 de la noche. 3 vueltas por el circuito de la Industrial. El que llegue primero gana el bote. Este sábado hay 40,000 pesos. Pero tienes que saber una cosa. Sergio Maldonado corre este sábado. Y nunca pierde». Ramón sintió un escalofrío. «¿Él corre?» El chino asintió. «Siempre corre cuando el bote es grande. Tiene un Skyline modificado. Más de 600 caballos de fuerza. Nadie le ha ganado en 2 años. Pero si tú le ganas, el dinero es tuyo. Y créeme, eso sería algo que nadie olvidaría». Ramón salió del warehouse con las piernas temblando. Sergio iba a estar ahí. El hombre que destruyó a su padre. El hombre que lo había humillado toda su vida. Iba a estar frente a frente con él. En la pista, donde las palabras no importaban, donde solo importaba quién tenía el valor de pisar el acelerador hasta el fondo. Los siguientes 2 días, Ramón trabajó en el 240SX como un poseído. Ajustó cada tornillo, calibró el motor, probó la suspensión, cambió las llantas por unas que encontró en un depósito de chatarra. No eran las mejores, pero eran lo único que tenía. El viernes por la noche, el auto estaba listo. Ramón se subió. Arrancó el motor. El rugido llenó el taller vacío. Cerró los ojos. Puso las manos en el volante. Y por primera vez en 20 años se sintió completo. El sábado llegó como una sentencia. Ramón pasó el día en silencio. No comió. No habló con nadie. Solo se quedó sentado junto al auto, preparándose mentalmente. A las 9 de la noche, Lucía llegó al taller. Le dio un abrazo. «Mi mamá me pidió que le dijera que reza por usted. Yo también rezo, don Ramón. Sé que va a lograrlo». Ramón la abrazó de vuelta. «Gracias, niña. Pase lo que pase esta noche, quiero que sepas que lo intenté. Eso ya es más de lo que he hecho en 20 años». Lucía lo miró con lágrimas en los ojos. «Usted no es lo que la gente dice. Usted es un héroe, como su papá». A las 10:30, Ramón condujo el 240SX hacia el warehouse. Las calles estaban vacías. El rugido del motor era lo único que rompía el silencio de la noche. Cuando llegó, había cientos de personas. Luces de neón. Música a todo volumen. Autos que brillaban como joyas. Y en medio de todo, estaba el Skyline negro de 1900. Sergio Maldonado. Una bestia. Ramón bajó del auto. Y Sergio lo vio. La sonrisa que apareció en su rostro era de pura maldad. Caminó hacia Ramón con las manos en los bolsillos. «No puedo creerlo». El mecánico callado. «¿Viniste a humillarte otra vez?» La gente empezó a reírse. Sergio levantó la voz. «Miren esto. El pobre diablo trajo un auto de chatarra para correr contra mí. Esto va a ser más fácil que robarle dulces a un niño». Ramón lo miró directo a los ojos. Y por primera vez en 20 años, habló. No gritó, no tembló. Habló con una voz tranquila, fría y llena de algo que Sergio nunca había visto en él. «Mataste a mi padre». Silencio. «Destruiste a mi familia». Las risas se apagaron. «Esta noche», respondo. Sergio dejó de sonreír. Por un segundo, apenas un segundo, algo pasó por sus ojos. ¿Miedo? ¿Sorpresa? Pero lo disimuló rápido. Soltó una carcajada forzada. ¿Responder? Tú no puedes responder nada, mecánico. Eres nadie. Siempre lo has sido. Pero su voz ya no sonaba tan segura. La multitud había quedado en silencio. Todos miraban a Ramón. Este hombre callado que nunca había levantado la voz. Este fantasma del barrio acababa de desafiar al rey. El organizador de las carreras, un tipo corpulento llamado Memo, se acercó. «Ya basta de teatro. Los quiero a los dos en la línea de salida en 5 minutos. Las reglas son simples.
3 vueltas por el circuito industrial. El primero que cruce gana todo. Nada de trucos sucios. Si alguien hace trampa, queda descalificado y pierde el dinero de entrada. Miró a Sergio. Eso incluye a ti, Maldonado. Sergio escupió en el suelo. No necesito hacer trampa para ganarle a este perdedor. Se dio la vuelta y caminó hacia su Skyline. Ramón respiró profundo. Caminó hacia el 240SX. Se subió. Cerró la puerta. Y todo el ruido del mundo desapareció. Solo quedó el silencio de la cabina, el olor a gasolina, el volante entre sus manos. Cerró los ojos. Papá, susurró. Dame fuerzas. Los 2 autos se alinearon en la salida. El Skyline de 1900. Sergio rugía como un dragón, negro, imponente, perfecto. Al lado, el 240SX de Ramón parecía un perro callejero, oxidado, remendado, construido con piezas de desecho. Pero cuando Ramón arrancó el motor, el rugido que salió de ese auto hizo que varios en la multitud voltearan a ver. No era el rugido de un motor ordinario, era el rugido de algo hambriento, algo vivo. Una mujer con una bandera roja se paró frente a los 2 autos. La levantó. La multitud empezó a gritar. 3, 2, 1. La bandera cayó. Los 2 autos salieron disparados. El Skyline tomó la delantera inmediatamente. Era más rápido, más potente. Sergio manejaba con confianza, tomando las curvas con precisión. Ramón iba detrás, a unos 5 metros de distancia. La primera vuelta fue un infierno. El circuito era salvaje. Calles estrechas entre bodegas abandonadas, curvas cerradas, baches. Ramón sentía cada vibración del auto. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pero no, tenía miedo. Por primera vez en 20 años se sentía vivo. Cada curva era como respirar después de estar ahogándose. Cada aceleración era como gritar después de estar mudo. En la segunda vuelta, Ramón empezó a acercarse. Había estudiado el circuito. Conocía cada curva, cada imperfección del asfalto, y sabía algo que Sergio no sabía. El 240SX era más ligero. En las curvas cerradas podía tomar ángulos que el Skyline no podía. Empezó a reducir la distancia. 5 metros, 4, 3. La multitud empezó a gritar más fuerte. Esto no era lo que esperaban. El mecánico callado estaba peleando. Sergio miró por el espejo retrovisor. Vio el 240SX acercándose. Y por primera vez en años, sintió presión. Pisó el acelerador a fondo. El Skyline rugió y aceleró. Pero Ramón no se quedó atrás. Venía la curva más cerrada del circuito. Una curva en 90 grados. Sergio frenó tarde y tuvo que abrir el volante para no estrellarse. Ramón vio la oportunidad. Frenó antes. Giró más cerrado. Y salió de la curva por el lado interno. Ahora estaban lado a lado. La multitud enloqueció. Los 2 autos iban a la par. Sergio giró el volante bruscamente, tratando de empujar a Ramón fuera del camino. Los 2 autos se rozaron. Chispas saltaron. Ramón mantuvo el control. No se dejó intimidar. Habían entrado a la tercera vuelta, la última. Todo se decidiría en los próximos 2 minutos. Sergio aceleró en la recta. El Skyline tenía más potencia. Se adelantó por 1 metro, 2 metros. Pero venía otra curva. Ramón conocía esta curva. Era la más peligrosa. Había que frenar temprano o terminarías estrellado contra la pared de concreto. Sergio frenó justo a tiempo. Pero Ramón no frenó. Mantuvo el acelerador. La multitud gritó. Pensaban que iba a estrellarse. Pero en el último segundo, Ramón giró el volante con violencia y usó el freno de mano. El auto derrapó. Las llantas gritaron. El 240SX giró de lado, quemando caucho, y salió de la curva como una bala. Ahora iba adelante. Sergio no podía creerlo. Este mecánico muerto de hambre acababa de hacer un drift perfecto. Un movimiento que solo los pilotos profesionales dominaban. ¿Quién diablos es este tipo?, gritó Sergio golpeando el volante. Pisó el acelerador con rabia.
El Skyline rugió. Empezó a acercarse de nuevo. Quedaban solo 500 metros, la recta final. Los dos autos iban a toda velocidad. El velocímetro de Ramón marcaba 180 kilómetros por hora, 190, 200. El motor del 240 SX vibraba violentamente. Parecía que iba a explotar en cualquier momento, pero seguía adelante. Ramón podía escuchar el Skyline detrás de él, cada vez más cerca. Sergio estaba a punto de rebasarlo. Y entonces, Ramón recordó algo. Recordó las palabras de su padre. En la recta no ganas con potencia, ganas con valor. El que está dispuesto a arriesgarlo todo siempre tiene ventaja sobre el que tiene miedo de perder. Ramón miró el tablero. El motor estaba al límite. Si lo forzaba más, podía estallar. Pero si no lo hacía, iba a perder. No lo pensó dos veces. Metió el cambio más bajo. El motor rugió como un animal herido. Las revoluciones subieron hasta la zona roja. El auto tembló. Humo empezó a salir del capó, pero aceleró. 210, 220. El Skyline quedó atrás. La línea de meta estaba a 100 metros, 50. Ramón cruzó primero. El 240 SX cruzó la meta y el motor explotó. Literalmente. Una llamarada salió del capó. Ramón perdió el control. El auto derrapó y se estrelló contra una pila de llantas viejas. El impacto fue brutal. El auto quedó destrozado. Humo y fuego por todos lados. La multitud corrió hacia el accidente. Alguien gritó: ¡sáquenlo de ahí! Dos hombres abrieron la puerta. Ramón estaba inconsciente. Tenía sangre en la frente. Lo sacaron del auto justo antes de que las llamas se hicieran más grandes. Alguien trajo un extintor. Apagaron el fuego. Ramón empezó a despertar. Abrió los ojos. Todo estaba borroso. Escuchaba voces, gritos, y entonces vio a Sergio. Estaba parado frente a él, con el rostro pálido y los puños apretados. Memo, el organizador, se acercó con un sobre. Ramón Torres, ganaste. Aquí están los 40,000 pesos. La multitud estalló en aplausos. Sergio no podía moverse. No podía hablar. Acababa de perder. El rey acababa de caer. Y todos lo habían visto. Ramón tomó el sobre con manos temblorosas. Se puso de pie con dificultad. Le dolía todo el cuerpo. Pero no le importaba. Había ganado. Caminó hacia Sergio. Se detuvieron frente a frente. La multitud quedó en silencio. Todos esperaban. Ramón lo miró directo a los ojos. Y entonces habló. 3 frases. 3 golpes. Pausas dramáticas entre cada una. Mi padre era mejor piloto que tú. Pausa. Sergio tragó saliva. Yo también lo soy. Pausa. Los ojos de Sergio se llenaron de rabia impotente. Y ahora todos lo saben. Sergio levantó el puño. Iba a golpearlo, pero Memo se interpuso. Ni lo pienses, Maldonado. Perdiste limpio. Acéptalo como hombre. Sergio bajó el puño. Miró a Ramón con odio puro. Esto no termina aquí. Ramón no respondió. Solo dio la vuelta y caminó hacia la salida. La multitud se abrió para dejarlo pasar. Algunos lo aplaudieron. Otros lo miraban con respeto. El mecánico callado ya no era invisible. El lunes por la mañana, Ramón llegó al puesto de tacos de Rosa. Llevaba el sobre con los 40,000 pesos. Bueno, 20,000. Había separado lo que Rosa necesitaba. Rosa estaba preparando el comal. Cuando vio a Ramón, se le iluminó el rostro. Don Ramón, gracias. Adiós que está bien. Me contaron lo de la carrera. No podía creerlo. Ramón puso el sobre la mesa. Aquí están los 20,000 pesos para Sergio. Págale hoy, y dile que si vuelve a molestarte, va a tener que vérselas conmigo. Rosa abrió el sobre, vio el dinero y empezó a llorar. No puedo aceptar esto, es demasiado. Ramón negó con la cabeza. Sí puedes, y lo vas a hacer, porque aquí cuidamos a los nuestros. Lucía salió corriendo de la casa y abrazó a Ramón. Lo sabía. Sabía que usted era un héroe. Ramón sonrió. Era la primera vez que sonreía en años. No soy un héroe, niña. Solo soy alguien que dejó de tener miedo.
Esa tarde, Ramón fue al taller. Don Fermín estaba ahí, empacando sus cosas. Cuando vio a Ramón, sonrió con tristeza. Me enteré de lo que hiciste anoche. Tu padre estaría orgulloso. Ramón asintió. Don Fermín, ¿cuánto quiere Sergio por el taller? El anciano lo miró confundido. Me ofreció 50,000 pesos. ¿Por qué? Ramón sacó el dinero que le quedaba. 20,000 pesos. Dígale que le ofrezco esto como anticipo, y que el resto se lo pago en 6 meses. Don Fermín negó con la cabeza. Ramón, Sergio nunca va a aceptar. Te odia. Prefiere perder dinero antes que venderte el taller. Ramón sonrió. Entonces dígale que si no me vende el taller a mí, voy a abrir mi propio taller al lado del suyo. Y voy a contarle a todos en el barrio cómo le gané en las carreras. Voy a asegurarme de que nadie olvide que el mecánico Callado lo humilló frente a toda la ciudad. Don Fermín soltó una carcajada. Eres más astuto de lo que pensaba. 2 días después, Sergio aceptó. Vendió el taller. No porque quisiera, sino porque sabía que si Ramón abría su propio negocio y contaba la historia, perdería clientes, perdería reputación. Y Sergio Maldonado valoraba su reputación más que cualquier otra cosa. El viernes por la tarde, Ramón firmó los papeles. El taller ahora era suyo, legalmente, oficialmente. Por primera vez en su vida tenía algo que era completamente suyo. Esa noche se quedó parado en medio del patio, mirando las herramientas, las máquinas, las paredes manchadas de grasa. Y sintió algo que nunca había sentido. Orgullo. Los meses siguientes fueron difíciles. Ramón trabajó más duro que nunca. Pero ahora era diferente. Trabajaba para él, para su futuro. La noticia de la carrera se había esparcido por toda la ciudad. La gente empezó a llegar al taller preguntando por el mecánico que le había ganado a Sergio Maldonado. Los clientes aumentaron. El dinero empezó a entrar. No era mucho, pero era suficiente. Ramón contrató a 2 ayudantes del barrio, muchachos jóvenes que necesitaban trabajo. Les enseñó todo lo que sabía. Les enseñó que las manos sucias no son señal de pobreza, son señal de trabajo honesto. Les enseñó que el respeto no se compra, se gana. Y les enseñó que nunca, nunca dejen que nadie les diga que no pueden lograr algo solo porque vienen de abajo. 1 año después, el taller había crecido. Ramón había pagado todas las deudas. Había renovado el lugar. Había comprado herramientas nuevas. Y lo más importante, había recuperado algo que creía perdido para siempre. Su dignidad. Una tarde de sábado, mientras cerraba el taller, vio un auto detenerse frente a la entrada. Era un Mercedes viejo. Bajó un hombre de traje. Era Antonio, el amigo de su padre. Antonio caminó hacia Ramón con una sonrisa. Vine a ver cómo te va. Ramón le ofreció la mano. Gracias por lo que hizo. Sin usted, nada de esto habría sido posible. Antonio negó con la cabeza. Yo solo te di el empujón. Tú hiciste el resto. Tu padre estaría orgulloso, muchacho. Muy orgulloso. Antes de irse, Antonio le entregó algo. Era una caja pequeña. Ramón la abrió. Adentro estaba la foto de su padre con el trofeo, la misma que había empeñado. La recuperé de la casa de empeño, dijo Antonio. Pensé que la querrías de vuelta. Ramón sintió las lágrimas caer. Abrazó al anciano. Gracias. Gracias por todo. Esa noche, Ramón colgó la foto en la pared del taller, justo encima del escritorio, donde pudiera verla todos los días. Se sentó en una silla vieja y miró la imagen de su padre. Lo logré, papá, susurró. Me caí 1000 veces, pero me levanté. Y ahora sé que tu sangre corre por mis venas. Ahora sé que nunca estuve solo. La vida no se volvió perfecta. Ramón seguía trabajando duro. Seguía teniendo días difíciles. Seguía enfrentando problemas. Pero ahora era diferente, porque había aprendido algo que nadie le había enseñado. Que no importa cuántas veces te humillen. No importa cuántas veces te llamen fracasado. No importa cuánto tiempo pases en la oscuridad. Siempre, siempre,
Hay una chispa dentro de ti. Y si tienes el valor de encenderla, aunque sea por un segundo, puedes iluminar el mundo entero. Ramón cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en 20 años, durmió en paz. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste la injusticia, la rabia y finalmente la esperanza, ayúdame a inspirar a más personas. Suscríbete al canal para que juntos podamos crecer y llevar estas historias a quienes más las necesitan. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de la historia de Ramón y qué podemos mejorar para entregarte un contenido de mayor valor la próxima vez. Cada comentario, cada suscripción, cada like, nos ayuda a seguir creando historias que transforman